Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar, por sus comentarios y por favor, no olvide darle like al video para que la plataforma lo pueda recomendar a más personas. Enseguida comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Sobre el Papa. Es una enseñanza de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Los últimos aproximadamente 60 años han hecho esta pregunta más importante que de costumbre, ya que hemos sido testigos de la introducción de diversas teorías y prácticas, a menudo por los propios papas, que van en contra de la enseñanza perenne de la Iglesia Católica. La cuestión de nuestra actitud hacia el Papa es delicada, sobre todo porque hay mucha confusión entre los católicos en relación a esta cuestión. Primero analicemos los principios. Nos corresponde entonces analizar los principios implicados en este caso. En primer lugar, no hay duda de que creemos en todos los dogmas de la Iglesia, especialmente aquellos relativos al oficio del papado. Inciso A, que fue divinamente fundado. Recordando el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 18, lo siguiente: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Inciso B. La iglesia está fundada sobre Pedro y sus sucesores para siempre. Si alguien dice que no viene de la institución del mismo Cristo nuestro Señor, o por derecho divino, que el bienaventurado Pedro tiene sucesores perpetuos en la primacía sobre la Iglesia universal, sea anatema. Esto lo leemos, Concilio Vaticano I, Denzinger, número 1825. Si alguien habla para significar que el mismo pontífice romano
tiene solo el oficio de inspección o de dirección, pero no el poder de jurisdicción total y supremo sobre la Iglesia Universal, no solo en las cosas que pertenecen a la fe y a la moral, sino también en las que atañen a la disciplina y al gobierno de la Iglesia extendida en todo el orbe, sea anatema. Concilio Vaticano I, Denzinger, número 1831. Pero es opuesto a la Iglesia y en contradicción evidente con la Constitución Divina de la Iglesia, mantener que mientras cada obispo tomado individualmente debe obedecer a la autoridad de los pontífices romanos, tomados colectivamente, los obispos no tienen este deber. Encíclica del Papa León XIII, Satis Cognitum. Ahora veamos el inciso C, que el obispo de Roma tiene una primacía que ningún otro obispo tiene. Indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todas conocidas, la de la Iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles, San Pedro y San Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada. Romanos capítulo 1, versículo 8. A los hombres por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros. Así, confundimos a todos aquellos que de un modo u de otro, o por agradarse a sí mismos, o por vanagloria, o por ceguera, o por una falsa opinión, acumulan falsos conocimientos. Es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia, cuya fundación es la más garantizada. Me refiero a todos los fieles de cualquier lugar, porque en ella todos los que se encuentran en todas partes han conservado la tradición apostólica. San Ireneo contra las herejías, capítulo 3. Ahora veamos el inciso D, que el Papa es infalible bajo determinadas condiciones. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, quiere decir cuando en el ejercicio de su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, define en virtud de su suprema autoridad apostólica una doctrina de fe o moral que deba ser sostenida por toda la Iglesia. Es con motivo de la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado San Pedro, sujeto de aquella infalibilidad con el Divino Redentor, quiso dotar a su Iglesia en la definición de las doctrinas de fe y moral. En consecuencia, dichas definiciones del romano pontífice son irreformables por su propia naturaleza y no por razón del consentimiento de la Iglesia. Esto lo vemos en el documento Concilio Vaticano I, Denzinger, número 1839. Ahora veamos el inciso E. El Papa solo tiene poder para edificación y no para destrucción. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 10. De la Iglesia de Cristo. Primero, pues nos fue prometido a los sucesores de San Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que, con su asistencia,
santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles, quiere decir, el depósito de la fe. Concilio Vaticano I, Denzinger número 1839. Ni tampoco en el discurso de los siglos sustituyó o pudo la Iglesia sustituir con todos otros sacramentos los instituidos por Cristo nuestro Señor. Como quiera que, según la doctrina del Concilio de Trento, los 7 sacramentos de la nueva ley han sido todos instituidos por Jesucristo nuestro Señor, y ningún poder compete a la Iglesia sobre la sustancia de los sacramentos. Es decir, sobre aquellas cosas que, conforme al testimonio de las fuentes de la revelación, Cristo Jesús estatuyó, debían ser observadas en el signo sacramental. Esto lo leemos en la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis de San Pío XII, Denzinger 2301. Es bien conocido a todos los hombres con qué cuidado y vigilancia pastoral nuestros predecesores, los romanos pontífices, han cumplido el oficio otorgado por Cristo nuestro Señor a ellos en la persona del bienaventurado San Pedro, príncipe de los apóstoles. Han cumplido sin cesar el deber de apacentar los corderos y las ovejas, y han nutrido con diligencia el rebaño entero del Señor con las palabras de la fe. Lo han imbuido de doctrina saludable y protegido de los pastos envenenados. Y esos nuestros predecesores, que eran los asesores y campeones de la augusta religión católica, de la verdad y de la justicia, siendo como lo eran principalmente solícitos por la salvación de las almas, no consideraron nada más importante que el deber de exponer y condenar en sus cartas y constituciones muy sabias todas las herejías y los errores que son hostiles a la honestidad moral y a la salvación eterna de la humanidad. Esto lo vemos en la encíclica Quanta Cura del Papa Pío IX. Hay 2 errores comunes en estos tiempos turbulentos, estimado oyente. Primero hablemos de la infalibilidad absoluta. Uno parte de la premisa de suponer que el Papa se ha protegido por una infalibilidad infinita, de modo que no pueda cometer ningún error. Esto es tal vez comprensible, ya que, en tiempos normales, es lo que en realidad sucede. Pero hay que distinguir. La historia está repleta de ejemplos de papas que enseñaron o hicieron cosas que no eran apropiadas. A modo de ejemplo, el Papa Liberio firmó una especie de documento semi-arriano y el Papa Juan XXIII enseñó temporalmente que las almas de los santos no ven a Dios sino después del juicio final. Algunos papas renacentistas llevaron una vida de dudosa moralidad, pero en ninguno de esos casos estaba comprometida la infalibilidad papal. El Papa es infalible principalmente, repito, en cuestiones de fe y moral, y secundariamente en materia de disciplina. ¿Qué significa la legislación de la Iglesia Universal? Canonizaciones, etc.
En la medida en que estos temas se relacionan con la fe y la moral, y aún así, solo cuando impone para siempre una enseñanza definitiva. De hecho, si el Papa tuviera algún tipo de infalibilidad personal con respecto a su enseñanza ordinaria, no habría necesidad de una definición de sus límites, como la fue dada por el Concilio Vaticano I. La palabra infalible significa inmutable e irreformable, pero el sello distintivo de los papas conciliares, como el de todos los modernistas, es un espíritu de evolución. ¿En qué medida tales mentalidades pueden querer definir irreformablemente e imponer absolutamente? Además, la opinión de doctores de la Iglesia, de santos y de teólogos universalmente acreditados durante siglos autoriza y recomienda la resistencia al Papa en algunos casos. Ahora hablemos del sedevacantismo. Hay otra tentación mucho menos común, y es la de considerar al Santo Padre como un hereje formal, excluido por lo tanto de la Iglesia. De modo que el Papa aparente sería un simple antipapa, sin cualquier jurisdicción. Aunque esto haya sido presentado como una posibilidad teórica por algunos teólogos eminentes, como Cayetano, San Roberto Belarmino y Juan de Santo Tomás, tal teoría no puede explicar lo que ocurriría con la doctrina de la visibilidad de la Iglesia o con la promesa de Cristo de estar con su Iglesia hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿cómo debemos juzgar al Papa? Rezar por el Papa. En primer lugar, hay que entender que se trata de un deber y una necesidad rezar por el Santo Padre y sus intenciones. Como dice San Clemente María Hofbauer, un cristiano que no ora por el Papa es como un niño que no ora por su padre. Cabe destacar que no hablamos principalmente de intenciones subjetivas y personales del Papa. Las 6 intenciones objetivas del Santo Padre, tradicionalmente entendidas, son las siguientes. Y pongamos mucha atención aquí en lo que debería y debe ser las intenciones del Papa. Primero, la exaltación de la Iglesia. Segundo, la propagación de la fe. Tercero, la extirpación de la herejía. Cuarto, la conversión de los pecadores. Quinto, la concordia entre los príncipes cristianos y el mayor bienestar del pueblo cristiano. Estas deben ser las intenciones objetivas principales del Santo Padre. Y es por lo que debemos rezar. Ahora veamos el juicio de palabras y acciones. No corresponde a nosotros juzgar la culpabilidad del Papa en la destrucción de la Iglesia. No nos corresponde. Solo Dios lo puede juzgar. Tampoco nos toca juzgarlo jurídicamente o declarar nulos todos sus actos, dado que el Papa no tiene ningún poder superior en la tierra que lo pueda hacer.
Por lo tanto, tenemos que hacer un juicio de sus palabras y acciones a la medida en que afecten a nuestra salvación eterna. Como nuestro Salvador dijo lo siguiente en el Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con la ropa de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ahora veamos la destrucción de la iglesia. Estimado oyente, no hemos de cooperar ciegamente en la destrucción de la iglesia al tolerar la implementación de una nueva religión o por no hacer lo que podamos para defender la fe católica. El venerable Monseñor Marcel Lefebvre fue sin duda nuestro modelo en eso. Primero, ninguna autoridad, ni siquiera la más alta en la jerarquía, puede obligarnos a abandonar o disminuir nuestra fe católica, tan claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia durante 19 siglos. Esto lo argumentaba Monseñor Lefebvre. San Pablo dijo: amigos, si se tratara de nosotros mismos, o si fuera un ángel del cielo que os anunciara un evangelio distinto del evangelio que hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Por eso, sin ninguna rebelión, amargura o resentimiento, proseguimos nuestro trabajo de formación sacerdotal bajo la guía del magisterio que nunca cambia, convencidos como estamos de que no nos es posible hacer un mayor servicio a la Santa Iglesia Católica, al soberano pontífice y la posteridad. Así que en esta breve enseñanza, estimado oyente, nuestro deber es rezar por el Santo Padre. Es Dios únicamente quien lo va a juzgar. Ahora que conocemos cuáles deberían de ser las intenciones del Papa, es por esas intenciones que debemos rezar.